Me comentaron por diferentes medios que algunos no tuvieron tiempo de realizar el ejercicio que les pedí de modificación de un archivo Make para construir un programa que estaba formado, que se va a formar a partir de dos archivos objeto construidos partiendo de dos archivos fuente. Sin embargo, hubo quienes sí realizaron el, este, el ejercicio y bueno, hubo quienes no. Me gustaría que los que no lo han terminado y lo intentaron, nos mostraran algún algún avance de lo que llevan para que entre todos les indiquemos si es posible solucionar rápido el error que se les esté presentando. ¿Hay alguien presente que sí está en proceso de concluir con esa actividad, con ese ejercicio? Al menos yo creo que sí lo solucioné. Sí. Bueno, ustedes mismos pueden saber si su programa, si su archivo Make permite o no construir el ejecutable. Simplemente si se construye, si tecleando Make se ejecutan los comandos que ustedes colocan en el archivo Make para que se ejecuten. Si se construye el ejecutable, se puede fácilmente ver si el ejecutable corre como se espera, de acuerdo a lo que podemos ver en el código fuente de los dos archivos. Entonces, quienes levantaron la mano, ¿sí concluyeron el ejercicio? ¿O tienen algún error que no supieron cómo resolver? Pues por mi parte, prof, la verdad es que de hecho a mí me confundió bastante el ejercicio y si hubo, o sea, bueno, más bien yo me quedé investigando porque no entendía bien, de hecho, qué es lo que se tenía que hacer. Sí. Y de hecho, prof, quería ver si le puedo preguntar algo. Diga. Fíjate que, bueno, muchos de los que escribimos la batería la escribimos justamente porque, pues, por la parte de informática, pues, todo lo que es Linux y sistemas operativos en tiempo real nos llama muchísimo la atención y realmente, pues, nos interesa mucho aprenderla. Nada más que quizá algunos, la verdad, venimos en ceros de Linux y venimos como en ceros de varias cosillas. Entonces, pues por lo que hemos medio comentado, al menos varios sí nos confundimos y creo que quienes han podido medio sacar la tarea han sido quienes entienden un poquito más de Linux. No sé si nosotros nos confundamos porque pues tenemos que estar como cambiando de pantallas y estar entendiendo y copiando el código y al menos desde mi perspectiva nos ha costado muchísimo entenderla terminar algunos. Incluso este fin de semana lo que me puse a hacer fue unos cursos de terminal porque no entendía muchas cosas de las que hacíamos ahí en general. Y digo, sé que usted muy amablemente nos ha respondido todo, nada más quizá de repente sea algunas cosillas de nuestra inexpertise, ¿no? O sea, ahora sí que nosotros. Y por la tarea, pues estuvimos investigando sobre enlaces estáticos, sobre la arquitectura y todo lo de Makefile, como repasarlo. También la creación de librerías. Digo que por mi cuenta al menos tuve que volverme a poner como en el uso de la terminal de nuevo.
Solo que algunos, pues, algunos sí terminamos la tarea, otros no, y no le entendimos del todo a lo que realmente estábamos haciendo. Eh, y nada, no sé si haya forma de que podamos luego como ver el tema o entender un poquillo más, o quizá con un ritmo que nos permita como ir entendiendo un poquillo más lo que andábamos haciendo y seguirle preguntando. Sí, pues pueden preguntar. De hecho, mi idea de las primeras sesiones de clase es tratar de hacer una introducción al entorno de desarrollo Unix. Por eso es que no empiezo el curso este, presentando algún ejemplo de sistemas operativos, sino que empiezo con algunos ejercicios para permitir que se empiecen a familiarizar con el entorno de la terminal. Este entorno de desarrollo es, digamos, pues como que un poquito extraño al principio cuando uno empieza a usarlo, pero después, conforme vamos entendiendo los conceptos, pues se le va pareciendo cada vez más sencillo, porque finalmente lo que me hace falta que conozcan para el curso es cómo poder construir programas utilizando las herramientas del toolchain de GNU para que utilizando estas mismas herramientas, pues se puedan más adelante hacer algunas prácticas que involucren el uso de sistemas operativos y algunas características de sistemas operativos en tiempo real. Entonces, pues sí, yo no tengo inconveniente en que en el momento en que surjan algunas dudas o algo no lo conozcan, no conozcan algo que les esté mencionando, pues levanten su mano o hagan algún tipo de interrupción para pues para preguntar, y entonces en su momento pues yo buscaré la manera de hacer la aclaración de la forma más práctica posible. Si se puede en ese mismo momento, pues así lo haré, y si no, pues buscaré la manera de hacer dedicar algún tiempo en alguna sesión, en la misma o en alguna otra sesión, para tratar de aclarar esas dudas, ¿no? O permitir que se vayan familiarizando con algunos de los conceptos o de los programas que se utilicen. Por ejemplo, no he hecho mucho énfasis en el uso de uno de los editores, del editor BIM, porque finalmente es algo, digamos, como que accesorio, no es la finalidad principal, el introducir el uso de ese programa, de ese editor, y he mencionado que se puede usar cualquier otro editor, ¿no? Hay editores muy prácticos que le permiten a uno de todas maneras hacer la captura de los ejemplos, y lo importante es más bien el uso de otras de las herramientas. Entonces, por eso comencé ahorita, pues, en atención a un correo y unos mensajes que
me escribió otro compañero de ustedes, comencé preguntándoles si había pues alguien que esté en proceso de terminar con esta primera tarea, para pues tomar la decisión de agregar digamos una prórroga a la tarea, pero necesito ver, me gustaría ver pues en qué van, ¿no? O sea, si hay algún avance que nos pueda presentar alguien que no haya entendido o que no haya podido todavía completar esa tarea. O si ya la completaron y no la habían enviado, pues también que me avisen para modificar la fecha de entrega de esa tarea. Claro, profesor. No, profesor. De hecho, yo estoy teniendo problemas porque justamente instalé el Debian en una máquina virtual. Sí, eso fue lo que les pedí. Fue la opción que yo considero más viable. Ajá, de hecho yo también siento que es como que la más limpia, ¿no? Y la mejor de las opciones. Pero estoy teniendo problemas porque de alguna manera la máquina virtual no me está reconociendo los controladores, los diferentes controladores. Por ejemplo, el del Wi-Fi, el de audio, así algunas cosas. Inclusive, sí. si lo descargo, si lo conecto por cable, por Ethernet, porque ese viene así como por default, inclusive si lo conecto por cable, no me los está reconociendo. Entonces, en mi caso, y creo que también hay por ahí otro compañero igual, pues estoy detenido ahí porque no puedo instalar algunos controladores, algunos drivers que necesito para poder empezar con la práctica, o bueno, con la actividad que hemos hecho. Sí. He estado haciendo apuntes y anotando pues los pasos. Sí. Y algo, bueno, si es que no lo logro el día de hoy, voy a pasarme a hacerlo por el WLS que nos había comentado. Sí. Para poder pues hacerlo, porque no he podido avanzar de eso. Sí. Sí, por eso yo les comenté que teníamos al menos esas dos opciones como las más, digamos, las más fáciles, porque la otra opción pues es instalar Debian GNU Linux en una partición del disco duro, pero eso es, digamos, para como que es más más arriesgado. Sí, también, justamente por eso de que se puede romper en cualquier momento y demás, pues quise mejor hacerlo en una máquina virtual. Porque sí hay que configurarle muchas cosas. Sí, bueno, de hecho, yo por eso les recomendaba que usaran el archivo ISO que les mencioné en la presentación, porque ese ya incluye, digamos, como que más software, incluye firmware, que se necesita para reconocer el hardware cuando se instala. Yo, por ejemplo, en el Debian que estoy usando, cuando instalé, utilicé la versión oficial de la página de Debian, pero no tenía, no se había reconocido, el sistema no había reconocido la tarjeta de red inalámbrica, y las primeras semanas tuve que estar usando la tarjeta Ethernet, que afortunadamente la laptop todavía tenía tarjeta Ethernet. Algunas laptops que venden ya no, pues ya no incluyen tarjeta de red Ethernet. Y después, buscando en algunos foros cómo se podía instalar firmware que había hecho falta,
fue que encontré esta versión que les recomendé, la versión no oficial del disco de instalación o del CD y el DVD de instalación. Me preguntan si voy a compartirles un enlace de Meet. Sí, es lo que pienso hacer, dado que ahorita, hasta ahora todavía no he encontrado cómo resolver lo de que mi Teams, mi aplicación de Teams, que es la más actualizada que está disponible en las páginas de Microsoft para instalarlo en Debian, no está funcionando para compartir la pantalla. Y cuando entro a Teams en el navegador, no me permite tampoco compartir la pantalla. Entonces, pues por el momento no me queda de otra más que usar otra plataforma para compartir mi pantalla en estas sesiones. Está la opción de Windows, pero no, me niego a usar Windows. Me da demasiados problemas. Oiga, profesor, disculpe. Sí. Yo le quería preguntar si había como una posibilidad de ser un poquito más extenso con el tiempo para realizar las tareas. Porque también, por ejemplo, ya ve que lo dejó el viernes y, Sí. Y no nos dio mucho tiempo como de, pues, picotearle y buscarle nosotros mismos cómo hacerle. Sí, en general yo cuando subo tareas doy más tiempo, solo que esta ocasión quise hacerlo así para ver también un poco, hacer un ejercicio estadístico de qué tantos de ustedes están bien. Creo que se le dejó de escuchar un poco, pero después de que Sí, tanto... se le dejó de escuchar un ¿Ya no me escuchan? ¿Ya me Ya escuchan? lo escuchamos. ¿Sí? Y ahora sí. Les decía que en general las tareas las pongo en Teams y doy más tiempo. De hecho, voy a tratar de agendar desde el inicio las tareas que voy a considerar para la evaluación del curso. Trataré de programar las fechas desde el inicio, tomando en cuenta la duración del semestre. Solamente esta ocasión lo hice así para ver más o menos qué tantos de ustedes estaban más o menos al corriente con lo que habíamos visto. Y sí, sí también considero que fue muy poco tiempo, pero la intención era esa. La intención era ver qué tantos de ustedes lograban hacer el ejercicio. Hay dos personas que tienen levantada su mano. ¿Quieren comentar algo? Andrés Coeto Estrada. Yo tenía unas dudas sobre el programa, quería ver si nos lo explicaba, pero si quiere primero a mi compañero, porque esto tomaría un ratillo más, en cualquier caso. Sí. Yo Ángel, nada más tenía como duda, pues si no había algún libro que pudiéramos consultar o alguna cuestión de ese tipo para este tipo, pues, de lenguaje, ¿no? O sea, para ver ejemplos. sí, bueno, pues el lenguaje del programa, del ejercicio, se llama, bueno, el código fuente es lenguaje C. Entonces, pues la literatura sobre el lenguaje C. Y el otro archivo, el archivo make, sí hay algunos textos sobre make, sobre el uso de make, pero si hacen una búsqueda en Google respecto a cómo hacer algunos archivos make
simples, sencillos. Seguramente van a encontrar algunas páginas o tutoriales que les van a permitir rápidamente empezar a adquirir confianza, a obtener un poco de confianza en el uso de esa herramienta. Make no solo es una herramienta, también es un lenguaje, y como tal, pues tiene ciertas reglas. Es un lenguaje bastante viejo, y al ser un lenguaje, pues tiene ciertas reglas que debemos de conocer, ¿sí? Y de respetar al momento de escribir algo dentro de esos archivos. No es muy complicado, solo que pues sí requiere ¿cómo se llama? Pues de familiarizarse un poquito con, con la sintaxis del lenguaje y con la idea general de cómo se programa, pues, en ese lenguaje. Entonces, digamos, son dos lenguajes los que estamos utilizando al construir programas, utilizando esa herramienta. Uno es el lenguaje de Make en sí, para el uso de los archivos Make, y el otro es el lenguaje en código fuente. En este caso, de los ejemplos, del ejemplo, es código fuente en lenguaje C. Para describir un poco nuevamente el ejemplo, el ejercicio, les voy a compartir la pantalla, pero para ello voy a tener que generar una reunión en Google Meet. Entonces, en un minuto les comparto el enlace. ¿Alguien había levantado la mano? No, ya la bajó. Entonces sí nos puede dar unos días más para subir el primer archivo.
Es el enlace, los espero en esa videollamada. Bien, les comentaba respecto al ejercicio, ahorita les comparto la pantalla. Era este directorio, es el directorio del cual tomé el código. Se trata de, aquí tenemos dos archivos fuente. Tenemos el archivo hola.c, hello.c y g.c.
pero en el archivo make, en base al archivo make, podemos saber qué es lo que se va a buscar construir. Entonces, ese es el archivo make que edité para el planteamiento de ese ejercicio, ¿sí? Originalmente se creaban dos archivos ejecutables que aquí están representados con las variables exe y exe1, ¿sí? Esas dos variables, exe y exe1, se están utilizando aquí en el archivo make en las líneas 14 y 16. En make, las líneas que tienen esta forma, un objetivo a la izquierda de 2 puntos, líneas que tienen esta sintaxis, 2 puntos, los 2 puntos se utilizan para separar un par de objetivo y prerequisitos. Los prerequisitos pueden ser uno o pueden ser más de un prerequisito. En este ejemplo, en este archivo make, el objetivo exe, ¿sí?, que aquí se muestra como signo de pesos entre paréntesis exe, es decir, el valor de la variable exe, que es igual a test, que va a ser el nombre de un archivo que se va a construir, depende de hello.c, es lo que se está indicando aquí en la línea 14. Después, la línea 15 debe iniciar con un tabulador. Es parte de la sintaxis de make. Debe iniciar con un tabulador y no con espacios. Esto que estoy ahorita seleccionando al inicio de la línea 15 es un tabulador que se introduce al editar este archivo con la tecla Tab, que es la tecla que en los teclados con distribución latinoamericano se encuentra a la izquierda de la tecla Q en la mayoría de los teclados que tienen distribución de teclado latinoamericano, ¿sí? Por ejemplo, en las computadoras. Sí. Ay, disculpe. Bueno, son varias. Por ejemplo, tenemos al 2 puntos y después tenemos el signo de pesos que dice exe1, exe2. Mis dudas serían, una, ¿por qué hacemos eso? Y otra, ¿qué significa o por qué ponemos el signo de pesos? Bueno, el signo de pesos y luego poner algo entre paréntesis es la evaluación, es para evaluar una variable de make, ¿sí? Aquí en make las variables no tienen tipo de dato. Entonces, por ejemplo, signo de pesos y luego entre paréntesis exe1 significa el valor de la variable exe1, es lo que significa este signo de pesos. Como les estaba diciendo, una línea que contiene algo a la izquierda de 2 puntos y después algo a la derecha de 2 puntos es una línea que establece un objetivo que se va a identificar con lo que está a la izquierda de los 2 puntos y un conjunto de prerequisitos que es lo que está colocado a la derecha de los 2 puntos. En este caso, lo que dice la línea 9 es que el objetivo on depende de el valor de la variable exe1, el valor de la variable exe2, el valor de la variable exe y el valor de la variable exe3, ¿sí?
Es decir, que para construir o realizar el objetivo all, se deben realizar los objetivos valor de la variable x1, valor de la variable x, valor de la variable x2 y valor de la variable x3. Eso es lo que significa esta línea, la línea 9, en la sintaxis de Make, ¿sí? del lenguaje Make. También, si se fijan, de las líneas 1 a la 8, no hay un par objetivo de dependencias. Aquí, estos 2 puntos de la línea 1 son un operador, 2 puntos igual es un operador, el operador de asignación, ¿sí? Es el operador de asignación. Entonces, en este caso, los 2 puntos que están en la línea 1 están pegaditos al signo de igual, y esos 2 caracteres son un operador, es el operador de asignación, ¿sí? En Make hay más de un operador de asignación. Uno es el 2 puntos igual y el otro es el igual solo. Esto se debe a que a veces lo que va del lado derecho del operador de asignación, solo sin los 2 puntos, puede depender de que se realicen algunas acciones por parte de la ejecución de los comandos introducidos dentro del mismo archivo Make, ¿sí? Entonces, cuando se usa 2 puntos igual, es para que la asignación se haga, digamos, desde el inicio, desde una primera pasada o lectura del archivo Make. Entonces, las líneas 1, 2, 3, 4 son líneas que lo que hacen es nada más asignarle un valor a las variables x, x1, x2 y x3. La línea 5 le asigna también un valor a la variable cc, ¿sí? Le asigna en este caso el valor gcc. GCC es un programa que permite invocar diferentes herramientas a través de la ejecución de un solo comando. En particular, permite invocar el proceso de construcción de archivos binarios a partir de archivos de código fuente. Luego la variable myCFlags se define como estas opciones. -d se utiliza para definir macros, que se pueden usar dentro del código fuente en lenguaje C. -i se utiliza para indicar directorios de búsqueda, directorios en donde aquellos archivos, por ejemplo, vamos a ver ahorita uno de los archivos, el hello.c. Hello.c incluye directivas de preprocesador como gato include. Aquí dice gato include y tenemos entre menor que y mayor que función g.h, y yo coloqué aquí como comentario agregar -i punto diagonal include en tu archivo make, ¿sí? En el archivo make. ¿Para qué? Para que en este directorio punto diagonal include se haga la búsqueda de este archivo, del archivo función g.h. Les voy a mostrar ahorita
el contenido de ese directorio. Aquí está el directorio includes, ¿sí? El contenido del directorio includes, obtenido con este comando, ls espacio -lh espacio include, es justamente el archivo función g.h. Entonces, por ejemplo, si yo trato de nada más compilar el archivo hello.c, vean lo que va a ocurrir. gcc, con el modificador "-c", se pide que el proceso de construcción de un archivo ejecutable se detenga después de obtener el archivo .o o un archivo .o a partir de un archivo de código fuente. Pero antes voy a borrar cualquier archivo .o, rm-v *.o, ¿sí? Se borró el archivo hola.o. Ahora voy a ejecutar gcc espacio -c hello.c. Con el modificador -c, vuelvo a repetir, se da la indicación de que una vez que se llegue al paso en el que se obtiene un archivo, el archivo objeto correspondiente a este archivo fuente, se detenga el proceso de obtención de un ejecutable. Entonces el proceso se va a detener cuando se obtenga hello.o, suponiendo que no haya errores, ¿sí? Entonces pulso la tecla Enter y vemos que se genera un error. Se genera este error que, si se fijan, me dice aquí no existe el fichero o el directorio. Es decir, que los directorios de búsqueda, los directorios en donde el preprocesador busca los archivos a incluir con la directiva include, no, en esos directorios no está un archivo que se llama función g.h, ¿sí? ¿Cuáles son esos directorios? Bueno, el comando gcc me puede indicar cuáles son esos directorios. Si yo tecleo gcc --print search dirs, me muestra cuáles son los directorios en donde se hace la búsqueda, ¿sí?, de los archivos que incluyo con una directiva así, con una directiva include del preprocesador. Me dice que va a buscar archivos en estas rutas de directorio que están aquí, que va a buscar bibliotecas en estas rutas de directorio. Ahí es donde va a buscar. Entonces, en los directorios en donde tiene predefinido buscar, lo que me está diciendo este mensaje de error es que ahí no existe, en los directorios en donde busca, por defecto, no existe un archivo que se llame función g.h. Entonces, en el archivo yo coloqué este comentario para indicar cómo se puede resolver este error que aquí está designado como un error fatal. Me dice que función g.h no existe, no está en los directorios en donde busca por defecto, pero tenemos manera de indicarle al preprocesador en donde queremos que haga la búsqueda, además de los directorios que hace por defecto. Y de hecho, con esta opción, con la opción -i,
le da preferencia al directorio que nosotros indiquemos con respecto a los otros directorios. ¿Preferencia en qué sentido? En el sentido de que si hay un archivo con un nombre que corresponde, por ejemplo, a los archivos de cabecera de la biblioteca estándar y lo encuentra en un directorio que nosotros indicamos, entonces lo que va a incluir es nuestro archivo en la ruta donde nosotros le estamos indicando que busque. Y ese sería el archivo que incluiría. Por ejemplo, si aquí colocamos un stdio.h, este archivo, el que está dentro de nuestro directorio include, es el que va a incluir para llevar a cabo el preprocesamiento de nuestro archivo fuente. Entonces voy a volver a escribir el comando, pero ahora voy a indicar el directorio en donde yo sé que está ese archivo, que es el directorio include que tengo aquí dentro de mi directorio de trabajo. Entonces repito el comando, pero le voy a indicar con -i que quiero que incluya el directorio include que está en este directorio, punto diagonal, include, espacio. ¿Sí? Ese es un comando que se le puede pasar directamente al frontend GSC. Entonces ahí pulso Enter. ¿Sí? Noten que no es necesario que el cursor esté al final de la línea para pulsar Enter. Se lee la línea completa independientemente de la posición en la que estaba el cursor. Ven que ahora ya no está el error de que ya no me marcó el error de que no existe este archivo, el archivo función g.h. ¿Sí? ¿Y qué se acaba de crear? Lo que se acaba de crear es este archivo hello.o. Es el archivo que se acaba de crear ahorita, hello.o. Cuando se usa el modificador "-c" con un archivo fuente, ya sea con extensión C o CPP, el nombre que le coloca al archivo objeto es el nombre del archivo fuente, pero con extensión .o. Si nada más le cambia la extensión. Entonces quiere decir que ahora sí, ya se acaba de construir ese archivo ejecutable, ese archivo objeto. ¿Sí? ¿Por qué en el make? Vamos ahora, me regreso a donde tengo abierto el archivo make. ¿Por qué en el make estoy incluyendo en la variable myFlags esta línea, esta opción o este modificador -i.diagonal-include? Porque esta variable myFlags la estoy utilizando, ¿sí? O la podría utilizar, si es que no la estoy utilizando, en alguna parte. Bueno, aquí en la línea 18, que es una línea que inicia con un tabulador, aquí estoy evaluando, en lo que estoy sombrando ahorita, signo de pesos myFlags o myCFlags, mis banderas de C. Aquí estoy evaluando la variable myCFlags, mis banderas de C. Mis banderas de C incluye -i.diagonal-include, de tal manera que cuando yo pida que se construya este objetivo, el objetivo que es el valor de la variable x1, que sabemos que es igual a test-g, se va a utilizar la opción -i.diagonal-include, que es lo que está incluido en el valor de la variable myCFlags, ¿sí? Y también se va a utilizar -d test1. Procedo a comentar respecto a esta opción. Si nos fijamos en el código, voy a cerrar aquí
Si nos fijamos en el código del archivo hello.c, vamos a ver que tengo una línea con compilación condicional. Dice aquí if def test1, es decir, si está definida la macro test1, entonces que en la etapa de preprocesamiento se incluya esta línea, una línea que dice printf, entre comillas, %c, diagonal invertida n, que es una constante, es la constante nueva línea, y el carácter que se va a colocar aquí en %c va a ser obtenido llamando a una función, llamando a la función g, pasándole como argumento 29 módulo 7. Aquí por ciento es el operador módulo, ¿sí? Entonces se va a llamar a una función g. Esa función g, ¿sí? Esa función g tiene su prototipo en el archivo función g.h. Voy a mostrar ahorita el archivo función g.h que está en el directorio includes. Aquí está el prototipo de la función g en la línea 4 del archivo función g.h del directorio include, ¿sí? Ahí está el prototipo de esa función. Entonces, cuando se incluye este archivo, cuando se incluye el archivo función g.h, se está incluyendo este prototipo, ¿sí? Se incluye el prototipo de esta función g. ¿Dónde está el código de la función g? El código de la función g está en el archivo g.c. Bueno, en la parte de arriba voy a cerrar el archivo de cabecera, el función g.h del directorio include. En la parte de arriba está declarado este arreglo, una variable global, un arreglo de caracteres con identificador de, un arreglo unidimensional que contiene estos caracteres: M minúscula, M mayúscula, J minúscula, V minúscula, S minúscula, D minúscula y L mayúscula. Y también está el código para la función g. La función g va a devolver un carácter y recibirá un entero sin signo, ¿sí? Esta es una variable local declarada aquí como parámetro para la función g. Lo que dice aquí luego en el código es que si el entero sin signo n es mayor que 6, que se devuelva el carácter espacio en blanco, y que en caso contrario se devuelva un elemento del arreglo D que acabamos de ver, ese arreglo D que está declarado antes como variable global. ¿Sí? Entonces, si n no es mayor que 6, como es un entero sin signo, quiere decir que va a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5 o 6. ¿Sí? Porque por tratarse de un entero sin signo, y esos enteros justamente son índices que van a corresponder a las entradas M, M mayúscula, J, etcétera, hasta L mayúscula en este arreglo. Van a ser los índices que van a determinar cuál carácter de este arreglo de caracteres se va a devolver, o va a devolver la función g. De tal manera que esta función g que estoy mencionando ahorita se va a utilizar únicamente si está definida la macro. Me regreso ahora al archivo hello.c, ¿sí? Y vean que me fui hasta el archivo g.c
para comentar sobre el código de la función G, pero me regreso ahora al archivo hello.c e interpreto estas directivas. If def test1, es decir, si está definida la macro test1, entonces que se incluya este llamado a printf, ¿sí? Que se incluye este llamado a la función printf. Si no está definida la macro test1, entonces no se va a incluir el llamado a esta función printf, y por lo tanto no deberemos ver la impresión de un carácter cuando no esté definida la macro test1. Procedo ahora a construir el ejecutable utilizando dos archivos objeto. El archivo objeto correspondiente al archivo fuente g.c y el archivo objeto correspondiente al archivo hello.c. Salgo del editor. Voy a compilar el archivo g.c. gcc -c g.c. Enter. Se acaba de construir este archivo g.o, el cual junto con el archivo hello.o, ¿sí?, me va a permitir construir un archivo ejecutable al enlazarlo con otros archivos, ¿sí?, con otros archivos objeto y las funciones de biblioteca que se necesiten. Noten que cuando construí el archivo hello.o, en ninguna parte se definió la macro test1, ¿sí? Aquí dice, si está definida la macro test1, que se incluya este printf, pero en ninguna parte dije que se hubiera definido la macro test1. Así que en nuestro ejecutable no se deberá observar el efecto de esta línea printf. Procedo con los archivos objeto a crear el ejecutable. Digamos, voy a usar hello.o y g.o, y al ejecutable le voy a llamar test-g, ¿sí? Ahí ya se construyó mi archivo ejecutable, file test-g. Es un ejecutable dinámicamente enlazado, ¿sí? Vamos a ejecutarlo. Punto diagonal, ¿sí? Entiendo que ponemos gcc y después ponemos los archivos de los que va a depender el ejecutable, ¿no? Sí. Después ponemos el -o, pero ¿qué significa ese -o en este caso? Aquí -o significa que queremos darle el nombre test-g al archivo obtenido como salida. La salida del comando, de este comando, es un programa ejecutable. Si yo no le pongo la opción -o, de todas maneras genera un ejecutable, pero le pongo el nombre por defecto. Le pongo el nombre a.out. Observen. Con ls espacio menos hgotr o lhtr, por ejemplo, se obtiene un listado de tal manera que hasta la parte final aparece el archivo más recientemente modificado, que en este caso es a.out. Como yo no le indiqué qué nombre ponerle con el modificador -o, qué nombre ponerle al ejecutable, al resultado de este proceso, de la ejecución de este comando, utiliza un nombre por defecto, que es a.out. ¿Sí? Ese archivo, file a.out, es igualito, es idéntico al archivo test-g. Si tenemos un comando con el que podemos comparar archivos, por ejemplo, diff, el comando diff -s nos permite comparar
dos archivos. Voy a comparar test-g con a.out y me dice que los dos archivos son idénticos, ¿sí? Entonces, cuando yo pongo la opción -o, lo que estoy diciendo es que quiero que el archivo de salida, que en este caso es un archivo ejecutable, lo guarde con este nombre, que lo guarde con el nombre test-g, test-g, es decir, probar la función g, ¿sí? Poner a prueba la función g. Pero así fue como se me ocurrió el nombre para ese archivo ejecutable. Entonces, ya sea que yo utilice test-g o a.out, la ejecución debe ser la misma, porque se trata del mismo archivo. Ahora bien, si nos fijamos en el código de test de hello.o, que es el que contiene el archivo fuente que contiene la función main, noten que aquí se pregunta por el valor de la variable argc. La variable argc, ¿sí? La variable argc está declarada aquí en la lista de parámetros de la función main. En la variable argc se recibe la cantidad de argumentos que se teclean en la línea de comandos al ejecutar este programa. Es el significado que tiene esta variable argc. Y luego la variable argv, que es de tipo arreglo de apuntadores a carácter, recibe, la función main va a recibir aquí los parámetros que se teclean en la línea de comandos cuando se ejecuta el programa. Es el significado de los parámetros de esta función C. Entonces, si se fijan, aquí hay un if argc menor que 2, es decir, si argc, la cantidad de parámetros tecleados en la línea de comandos para ejecutar el programa, es menor que 2, entonces se va a imprimir este mensaje que va a decir forma de uso. En argv0, v0, siempre se tiene el nombre del programa ejecutable. En argv0 se va a imprimir la forma de uso y va a devolver un 1, es decir, va a terminar la ejecución de la función main. Procedo a mostrar esto que acabo de mencionar. Punto diagonal test-g y enter. Ahí me dice forma de uso, punto diagonal test-g, y luego entre menor que y mayor que n. Con esto traté de indicar que la forma de uso es test-g y un valor entero. Es lo que traté de indicar con esta línea, ¿sí?, que se imprime. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar test-g y un valor entero. En el archivo g.c tenemos que para el día de hoy, que es martes, si yo tecleo el entero 0, se va a imprimir la letra n, ¿sí? Entonces repito la ejecución de punto diagonal test-g y pulso el entero 0 y agrego el entero 0. Y ahí tenemos que se imprimió el valor del entero. Se imprimió el valor del entero 0. ¿Sí? Vamos a ver el código. bin hello.c. ¿En qué línea se imprimió el entero? Aquí, en este printf, es donde se está imprimiendo el entero 0. ¿Sí? Vean que antes, con el llamado a la función atoy, convertí de ASCII a entero, es lo que significa atoy, ASCII to int, la cadena que se recibe como segundo parámetro, argv de 1, que en este caso fue una cadena que contuvo el carácter 0, ¿sí? Y entonces se obtiene un entero llamando a la función atoy y se guarda ese entero en la variable de tipo entero int a, que
que está declarado acá arriba, en la línea 14. Noten que lo primero que imprimió el programa fue este valor entero, el de la línea 23, pero no imprimió este printf, no imprimió la salida de este printf. Eso quiere decir que efectivamente no estaba definida la macro test1, ¿sí? No se definió esa macro. Por lo tanto, esta línea no se incluyó en el archivo preprocesado, el archivo en el que se obtiene evaluando las directivas del preprocesador. Posteriormente, en el archivo se ejecuta este ciclo for y se va imprimiendo el valor de la variable int a, que se usa como índice para el ciclo for, y se va imprimiendo argv de int a. Noten que el campo condición del ciclo for es int a menor que argc, y con ello lo que se va a hacer es imprimir aquí la lista de parámetros, ¿sí? La lista de parámetros que se teclean en la línea de comandos cuando se ejecuta el programa. Después del ciclo for se devuelve un valor 0. Salgo del editor y repito la ejecución del programa. Si yo agrego más parámetros, se imprimen esos parámetros. ¿Sí? Pero no se está llamando a este printf hello.c, porque fue excluido en la etapa de preprocesamiento. A eso se le conoce con el nombre de compilación condicional y se utiliza mucho en la construcción de kernels de sistema operativo. Por eso se los estoy presentando aquí, ¿sí? En estos ejemplos introductorios. Se utiliza mucho la compilación condicional. Si ejecuto el comando con a.out 1 y otros parámetros, pues se van a imprimir los parámetros. Pero igual que antes, lo primero que imprime el programa es el primer valor entero que se tecleó, es decir, el parámetro argv de 1 se imprime aquí, y luego también se está mostrando acá. Esto que vemos aquí es la ejecución del ciclo for en la función main de hello.c. Procedo ahora a construir otra vez el ejecutable, pero ahora definiendo la macro test1. La voy a definir en la línea de comandos, ¿sí? ¿Qué necesito modificar? Solamente necesito modificar el archivo hello.o, porque el archivo g.c no le voy a hacer cambio alguno. Entonces procedo a volver a construir el archivo hello.o, así, con este comando, ¿sí? Aquí ya tengo la opción "-i" para que se utilice el directorio include como directorio de búsqueda, y ahora voy a agregar la opción con la que voy a definir la macro test1. Voy a agregar "-d test1 espacio" para construir nuevamente el archivo hello.o, pero ahora en la línea de comandos defino la macro test1, ¿sí? Ejecuto el programa, ejecuto el comando, y ahora sí se acaba de regenerar el archivo hello.o. No es la única manera de definir la macro. También la macro se podría haber definido
directamente en el código fuente. Aquí se podría incluir la directiva define, aquí, gato define, test 1, 1 por ejemplo, o simplemente define test 1, y con eso ya se habría definido la macro test 1. Pero digamos que una opción más versátil es definir en la línea de comandos, porque al definirlo en la línea de comandos, digo que es más versátil porque definiendo en la línea de comandos, entonces también lo puedo incluir en mi archivo make. Por eso digo que es más versátil. Entonces repito la construcción nuevamente del ejecutable: gcc hello.o g.o menos o para indicar cómo quiero que se llame el ejecutable, menos o test-g. Listo, se acaba de reconstruir el ejecutable test-g. Pero ahora en el archivo fuente, en la etapa de preprocesamiento, esto sí fue incluido. Sí, esto está incluido. Lo podemos visualizar de dos formas. Una, preprocesando. cpp hello.c -i -d test 1 espacio -i punto include punto diagonal include, ¿sí? Menos o, digamos, hello.i, le voy a llamar así, hello.i al archivo preprocesado. Si lo revisamos, hello.i, voy a ir hasta el final del archivo, vean que sí está incluida la línea printf que les estaba mencionando. Si vuelvo a preprocesar, pero no defino la macro, test 1, lo voy a llamar ahora hello sin macro. Punto i, hello sin macro punto i, me voy hasta el final del archivo y ven que ahora no está la línea printf en el archivo preprocesado, ¿sí? Entonces ya había construido, esta es una de las formas en las que podemos corroborar que al no definir la macro, pues efectivamente no se incluye esa línea. Por eso le llama compilación condicional. Pero ya había yo construido el ejecutable test-g a partir de el nuevo archivo hello.o. ¿Cuál va a ser la diferencia? Bueno, pues que ahora se va a imprimir también el carácter hello.c, se va a imprimir el carácter que nos devuelva la función g, ¿sí? Ejecuto el programa test-g 0, por ejemplo, y agrego otros parámetros de entrada, ¿sí? La predicción que habíamos hecho era que se iba a imprimir la letra N minúscula. Ah, no, fue la M mayúscula, ¿sí? Vamos a ver el código en el archivo g.c. Se imprimió M mayúscula. Según yo le había puesto un 0 aquí, por lo cual esperaba que la función g me devolviera
uno de esos caracteres. Vamos a ver el código en g.c. Un signet int, lo que reciba la función g, yo mandé un 0, split test.hello.c. Es que no depende de lo que yo teclee, sino que está fijo. Es 29 módulo 7. Eso es lo que está ocurriendo, ¿sí? Es lo que devuelve la función g cuando se le pase 29 módulo 7. 29 módulo 7 es igual a 1. 29 entre 7 es 4 por 7, 28, y 29 menos 28 es 1. Entonces aquí está fijo, esto es una constante. Es el resultado de esta expresión, lo que se le va a pasar a la función g. Por eso es que me está devolviendo la letra, el carácter m mayúscula, que es el índice, es lo que está en la entrada con índice 1, en este arreglo, en el arreglo D. Con índice 0 está el carácter m minúscula, con índice 1 el carácter m mayúscula, etc. Entonces por eso es que se está imprimiendo, ¿sí?, ahora este carácter m antes del valor del parámetro que le estoy pasando a la función main al ejecutar el programa. Entonces, ¿cuál fue el comando con el que se construyó? Diga. ¿Tenía la letra M mayúscula? ¿Ya se completa 1? La letra M se está imprimiendo porque el printf aquí en el archivo, el printf aquí va a imprimir lo que devuelva g cuando lo que se le pasa como argumento es un 1, porque 29 módulo 7 es 1. Entonces la función g devuelve siempre el mismo carácter, devuelve el carácter en la posición correspondiente al índice 1. Y ese arreglo está acá en el archivo g.c. Devuelve esta m de la línea 4, que es lo que corresponde al índice 1 para este arreglo. Devuelve d de 1. Es lo que devuelve la función g, siempre que n sea mayor, siempre que n no sea mayor que 6. Si n es mayor que 6, va a devolver un carácter en blanco. Si n no es mayor que 6, entonces va a devolver d de 1, el elemento con índice 1 del arreglo D. Eso es lo que estamos viendo ahorita al ejecutar este programa. ¿Sí? Entonces, regreso ahora a cómo construir el ejecutable. El ejecutable, ven que lo construí con este comando. Pero ¿cómo construí los archivos objeto? Bueno, los archivos objeto los construí previamente. Por ejemplo, para hello.c, el archivo objeto lo construí de esta manera. Ahora, noten que también pude haber construido los archivos objeto directamente desde los archivos .c. Si yo tecleo gcc -d y defino la macro test1 -i e indico que quiero que se utilice este directorio para buscar archivos de cabecera, y luego indico hello.c y g.c y le digo que quiero que el ejecutable se llame test-g, digamos 1 o -1,
También se puede construir así el ejecutable. Este frontend es muy flexible. Permite desde el código fuente obtener ejecutables siempre que todo esté definido, ¿sí? Punto diagonal test-g-1 y le voy a pasar como argumento, por ejemplo, 2 y más argumentos, ¿sí? Se imprime la M, se imprime este 2, ¿sí? Y esta M se devolvió porque este 1 no es mayor que 6. Si vuelvo a ejecutar, pero pongo aquí algo que sea mayor que 6, la función, por ejemplo, debe devolver la función G debería devolverme un espacio en blanco. Vamos a ver por qué me está devolviendo esta. Ah, sí, ya vi. Devuelve la M porque por lo que ya dije, ¿no? Porque se le está pasando un argumento fijo, que es el 1. ¿Sí? Profe. Para modificarlo, pues habría que modificar el código. Profe, pero ven que este es el comando con el que se está construyendo ahorita el ejecutable. Diga. Los macros o banderas pueden ir en cualquier orden o no sé, hay algún orden específico. Se puede cambiar el orden. Por ejemplo, aquí podría poner primero menos i y luego menos d test 1. Puede ser en este orden también. Vamos a ver qué dice. Le faltó un espacio. Dice referencia a main. Vemos que faltó un espacio aquí. Ya. Y ahí ahí cambié el orden. Primero puse menos i y después puse menos d test 1. Lo que sí es que tiene que ir antes de donde se va a utilizar. Se va a utilizar, por ejemplo, aquí en hello.c. Así que esto tiene que estar antes, para que estemos seguros de que se está definiendo. Ahora bien, esto que está aquí en la línea de comandos se puede poner dentro del archivo make. Oiga, profe, si por ejemplo que utilizara macros, se le tendría que poner justo antes de G, ¿verdad? Y después de hello.c. Se puede poner al principio y después los archivos en donde se va a utilizar. Ven que aquí, por ejemplo, estoy usando signo de pesos CC, que es GCC. Luego signo de pesos myflags, que es menos D, test 1, menos I, punto diagonal, include. Luego menos O, signo de pesos arroba. Signo de pesos arroba significa el objetivo que se quiere construir. En este caso, el valor de la variable ex1, es decir, test-g. Y luego, signo de pesos acento circunflexo. Signo de pesos acento circunflexo también es una variable predefinida en make, al igual que signo de pesos arroba. Signo de pesos acento circunflexo significa toda la lista de prerequisitos, que en este caso son g.c y hello.c. Entonces, cuando se ejecute este comando, lo que se va a ejecutar es el comando que yo acabo de teclear manualmente, este comando que está acá. Como se está acabando el tiempo, procedo a limpiar también la construcción y ejecutar make test-g. Y vean que el comando que me ejecuta make es un comando muy parecido al que yo ya había ejecutado, nada más que yo había puesto los archivos al revés. Yo había puesto primero
hello.c y después g.c. Como aquí se está evaluando la variable de make signo de pesos acento circunflexo, pues entonces esa variable es g.c espacio hello.c. Y eso es, digamos, lo que corresponde a esta parte del archivo make. Ahorita yo lo que hice fue teclear make test-g, porque yo sé que test-g es el valor de la variable exe1 que está definido acá arriba en la línea 2. Entonces make tiene la inteligencia suficiente para detectar cuál es el objetivo que le estoy pidiendo que construya de la lista de objetivos que están declarados aquí. Cuando yo tecleo nada más make, entonces... Ya se va a acabar en 5 segundos o menos. Sí, Ya está. bueno, pues, de hecho ya... Ok, gracias por el aviso. Sería todo de mi parte. Hagan un nuevo intento y suban el resultado si logran modificar el archivo make como se solicitó. Si hay dudas, pues mañana me preguntan. Ahorita lo que hice fue tratar de explicar el archivo, ¿sí? El archivo make o una parte del archivo make. Ok, profesor. Disculpe, a ver, ¿como alguna fuente bibliográfica, algún libro o algo que nos pueda como ayudar a... ¿Para make? Como hacer un poco de investigación por nuestra cuenta y ponernos al día con usted? Porque la verdad es que sí, hay algunos compañeros, bueno, yo me incluyo como en esa generalidad, que nos sentimos Déjenme buscar un libro sobre make y ahorita les pongo el enlace. Ah, va. No, sí, muchísimas gracias, profesor. Sí, para, pues, ponernos al corriente con usted. Bueno, Sí, lo voy a subir en materiales de clase, aquí en Teams. Voy a subir ahí el libro. Un libro sobre... Muchísimas gracias, profesor. Gracias por su atención. Buena tarde. Hasta luego.